Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de síndrome genitourinario de la menopausia. Creo que este tema es importante para consolidar un poco todo lo del prurito vulvar de lo que hemos ido hablando con el tiempo. ¿Cuánto durará este video? En ser útil, no lo sé, porque la medicina evoluciona de una manera importante. Estamos en el año 2025, casi a la mitad. Y bueno, hoy lo que les quiero contar es algo del síndrome genitourinario. En el 2014 dejamos de hablar de atrofia genital y empezamos a hablar de síndrome genitourinario de la menopausia. Y la razón por la que ocurre eso básicamente es porque no solamente son signos y síntomas en la vulva y la vagina, sino que compromete la uretra y la vejiga. ¿Por qué? Porque tienen un origen embriológico común, que es el seno urogenital. Entonces, el trígono, la uretra, el tercio inferior de vagina, la vulva, en su introito, ¿cierto? Pertenecen al seno urogenital, diferente de los labios mayores que vienen del ectodermo. Entonces, claro, estos tejidos tienen unas características muy similares y tienen una gran cantidad de estrógenos, y cuando el estrógeno se reduce en nuestro organismo, entonces todos estos órganos sufren unos cambios que algunas veces pueden ser molestos. Entonces, tenemos que la mujer en la posmenopausia tiene una reducción de los niveles de estrógenos, que obviamente tienen una reducción en la cantidad de receptores alfa y beta, y que todo eso tiene unos cambios en el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, hay una pérdida del efecto vasoactivo y eso implica una reducción en la lubricación. Hay una menor proliferación epitelial. ¿Y eso qué significa? Que los fibroblastos dejan de producir colágeno, elastina, ácido hialurónico, que el músculo liso deja de proliferar y se vuelve mucho menos activo, que el músculo estriado también presenta sarcopenia, y entonces obviamente que todos estos cambios llevan a una serie de síntomas que ya vamos a mencionar. ¿Qué pasa aquí en el tracto urinario inferior? En el tracto urinario pasa que la uretra y el trígono tienen una debilidad intrínseca, que hay una disminución del cierre uretral y que hay un aumento en la contractilidad del detrusor. ¿Y qué pasa aquí muy salida de la uretra? Que hay una exposición uretral, que es lo que nosotros conocemos como la llamada carúncula uretral, que aquí la pueden ver ustedes. ¿Qué significan esos cambios en la mujer? Implican ardor para orinar, incontinencia, esfuerzo, vejiga hiperactiva, infecciones de vías urinarias a repetición. ¿Y qué pasa en la vagina y la vulva? Pues en la vagina hay una disminución del glucógeno y por lo tanto los lactobacilos se mueren y empieza a proliferar una flora más cocoide. Hay un adelgazamiento del epitelio, entonces este es un epitelio, membrana basal y epitelio de una mujer en la premenopausia, mientras que ustedes pueden ver aquí la membrana basal y el epitelio en una mujer en la posmenopausia. Entonces hay un adelgazamiento epitelial. Eso ayuda a que los pliegues se pierdan y esa pérdida de pliegues genera un acortamiento vaginal. Hay una pobre elasticidad vaginal y sumado a todo eso, como ya mencionábamos, hay sarcopenia. Entonces, ¿qué siente la mujer? Siente sequedad, siente ardor, siente dispareunia, tiene infecciones vaginales a repetición y tiene un epitelio muy friable. Y este es un extendido de una mujer en la posmenopausia, donde vemos células inflamatorias y muchísimas células parabasales. Todos estos cambios tienen un impacto en la esfera sexual femenina y eso es una realidad absoluta. Las mujeres en la posmenopausia todo el tiempo nos consultan por la disminución del deseo sexual, por el dolor que presentan con el coito, y no es un motivo de consulta raro. Creo que las mujeres cada vez son más inteligentes y capaces de expresar sus emociones. Sin embargo, cerca de un 40% de las mujeres aún no se atreven a hablar de ello. En este estudio, miren cómo los síntomas más frecuentes son la sequedad vaginal, presente casi que en el 100% de las mujeres, la reducción en la lubricación,
la dispareunia en el 81% de las mujeres, obviamente el prurito, el ardor vulvar, los síntomas urinarios como disuria, urgencia urinaria, son síntomas que no son infrecuentes, una de cada tres mujeres puede presentarlo, y el sangrado poscoito. Y dentro de los signos, pues tenemos todo esto. Esos son los genitales femeninos, donde vemos una pérdida del pigmento en los pelos. Esto se llama una poliosis, que básicamente son canas por pérdida del pigmento. Vemos la tosis que presentan los labios mayores y han perdido su tono y entonces su tejido se escurre, puede ser una manera de llamarlo. Los labios menores son pequeños, pero ojo que no, y que es importante diferenciar entre una menopausia y un líquen escleroso. Estos labios son pequeños, pero en ningún momento están fusionados. Si hay fusión, no es menopausia, es otra cosa diferente. Su capuchón del clítoris redundante. Hay una disminución de la cantidad de vasos y por lo tanto hay una palidez de esta mucosa, hay un adelgazamiento del tejido y por eso es muy fácil y muy frecuente ver petequias, hay una pérdida de las rugosidades vaginales y hay una disminución en la, digamos, complacencia de esa vagina, en la capacidad y en la elasticidad de abrirse y cerrarse. Obviamente hay un cambio en el pH, y el pH tiende a ser básico precisamente por esa pérdida del glucógeno del que hablamos, y hay una colonización entérica que facilita las infecciones urinarias y que facilita las infecciones vaginales. Y estos síntomas no son raros y muchas mujeres pues empiezan a sentir incluso antes de la menopausia. Aproximadamente un 13% de las mujeres antes de llegar a la menopausia ya presentan síntomas compatibles con síndrome genitourinario y estos síntomas van incrementando en el tiempo. Alrededor del cuarto año de menopausia, más de la mitad de las mujeres tienen estos síntomas y tiene una diferencia muy marcada con los síntomas vasomotores, porque los síntomas vasomotores hacen como una campana de Gauss, tienen un pico y luego reducen. Aquí no, aquí todo el tiempo los síntomas se van incrementando, por eso no es raro que cerca del 70% de las mujeres alrededor de los 58 años tengan síndrome genitourinario de la menopausia. Y no son síntomas menores, son síntomas muy molestos. En el 70% de los casos realmente generan un disconfort profundo en la mujer, por lo tanto es importantísimo que lo tengamos presente. El doctor Spitia ha escrito muchísimos artículos y es una persona que admiro mucho porque se esfuerza por escribir. Muchos de nosotros vemos cosas en el consultorio y a veces nos da pereza, bueno, y nos da pereza y a veces realmente entre la casa, las actividades académicas, la familia, pues no tenemos el suficiente tiempo para escribir, pero cada vez quisiera que todos nosotros escribiéramos más. Entonces miren cómo él toma unas mujeres en Quindío, les aplica un cuestionario y en ese cuestionario evalúa tres esferas. Dentro de esas esferas, con tres preguntas, el síndrome urogenital y encontramos que casi el 80% de las mujeres dicen presentar molestias entre moderadas a severas. Miren cómo en la premenopausia se pueden presentar síntomas casi que en una de cada tres mujeres. A mi edad, que son los 50 años, más de la mitad presentan síntomas entre moderados a severos y casi la totalidad por arriba de los 70 años. Miren, la totalidad por arriba de los 70 años. Mi mamá tiene 68 años y es una mujer supremamente jovial. O sea, no son mujeres que se están muriendo a los 80 años, no, son mujeres que posiblemente van a vivir 90 años y van a superar la expectativa de vida que tenemos planteada en nuestro país. El 57% dijo, yo ya no quiero relaciones sexuales, la molestia vaginal es muy importante. Entonces, más de la mitad dijo, no relaciones sexuales porque la molestia genital es importante.
Y miren cómo las puntuaciones fueron mucho mayores en las mujeres que tenían más relaciones sexuales. Esa premisa de tengamos relaciones sexuales hasta los 100 años, bueno, no sé qué tan válida es, no encuentro una validez absoluta en eso. Pensaría que si para la mujer es satisfactorio y es maravilloso tener encuentros sexuales con su pareja a los 70, a los 60, a los 50, a la edad que ella quiera, es fantástico. Pero no debemos meterle en la cabeza que debe tener relaciones sexuales para conservar su matrimonio, No. Pienso que debemos respetar la decisión de las mujeres y yo siempre les pregunto, ¿cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes con el no tener relaciones sexuales? Y me dicen que están bien, que no es algo necesario ni es algo importante para ellas, simplemente no tengo por qué obligarlas a que eso sea una verdad absoluta, que la vida sexual debe mantenerse hasta los 100 años. Porque mire, entre más relaciones sexuales, mayor calificación hubo en todas las dimensiones del cuestionario, es decir, se siente molestia importante o demasiada molestia. El deterioro de la calidad de vida fue más importante en los esferas somático y urogenital. Entonces, la esfera urogenital es realmente importante. Tenemos que tenerla presente y se puede evaluar. La podemos hacer por escala visual análoga o por cualquiera de estas escalas. Hoy les voy a mencionar el índice de salud vaginal, pero tenemos muchísimas escalas que podríamos aplicar para saber si la paciente tiene alguna incomodidad o no. Entonces, en el índice de salud vaginal básicamente se toman 5 ítems que son la elasticidad, las secreciones, el pH, la integridad del epitelio y la humedad. Fíjense que estos puntajes es algo que nosotros observamos durante el examen clínico. Entonces, entre un tenga menor puntaje, mayor probabilidad hay de que la paciente tenga una atrofia genital. Entonces, elasticidad ninguna sería 0,1, elasticidad excelente sería 0,5, pH menor de 6,1 sería 1 y un pH normal sería 5. La integridad del epitelio con petequias, porque la atrofia es tan severa, pues sería 1. Y si no vemos un cambio en el trofismo, pues sería 5. Y así vamos completando este examen, esta encuesta, para llegar a una puntuación. Si es menor de 15, definitivamente estamos ante un síndrome geniturinario de la menopausia o por lo menos una atrofia genital. A esta edad aparecen enfermedades que antes no aparecían, por lo tanto es supremamente importante hacer un examen clínico completo, porque podríamos tener un síndrome geniturinario con otra cosa, o podríamos tener simplemente un síndrome geniturinario. Entonces, recuerden que la vulvitis de Zoom es una patología que tiene dos fenotipos, un fenotipo que se asocia con atrofia genital y un fenotipo que se asocia con enfermedades inflamatorias y se manejan completamente diferentes. La vulvitis de Zoom, usualmente vemos estas zonas eritematosas naranja que producen mucho prurito y ardor a nivel del introito. No siempre están así. Esta es la misma paciente en dos momentos diferentes de su vida. En esta está con un cuadro muy florido y aquí simplemente hay un eritema en la salida de las glándulas vestibulares y es la misma vulvitis de Zoom. Siempre es muy frecuente ver estas coloraciones rojo-naranja en el introito que nos hacen sospechar. El tiempo promedio para el diagnóstico son 10 años. Esta es una paciente con un líquen plano erosivo. Ustedes ven la pérdida de la arquitectura, ven este halo blanquecino que se llama estrías de Wickham, que también lo pueden ver acá en la boca de la paciente. Ven estas erosiones a nivel central. Entonces, este es un líquen plano. Hay medicamentos que pueden simular líquen plano, como antihipertensivos, antibióticos, diuréticos. Miren, incluso el clotrimazol. Por lo tanto, es muy importante que tengamos eso presente,
porque las pacientes podrían estar, de acuerdo al medicamento, simulando un líquen plano erosivo. Bueno, y en esta paciente no olvidar que el líquen plano puede dar cáncer, y aquí si se nos pasa este cáncer, entonces vamos a estarle dando corticoide hasta que haga una úlcera. El líquen escleroso, y no me voy a detener mucho en las fotos, a mí siempre me gusta describírselas, pero tenemos solo 30 minutos. Pero básicamente ven la placa blanquecina, liquenificada, que se va desde la comisura anterior hasta la región perineal, formando un 8, ya casi que está comprometiendo el periano. Este es el sitio de la biopsia. Ven huellas de rascado, ven fisuras, ven petequias. Todas estas cosas nos hacen hablar de una enfermedad activa. El líquen escleroso se puede sobreinfectar por hongos, y entonces aquí tenemos posiblemente una cándida en este surco y en esa zona central. También el líquen simple crónico es una causa frecuente de prurito en la menopausia. Y a veces las pacientes dicen, bueno, ya me diste estrógenos, ya estoy con hidratación, ya hice terapia de piso pélvico, mira, me sigue doliendo terriblemente. Y nosotros no les preguntamos y resulta que ha tenido un herpes zóster. Y con ese herpes zóster comprometiendo la L1, L2, pues entonces resulta que hace una neuralgia posherpética a nivel de la vulva, y eso tenemos que tenerlo muy presente. O el nervio genitofemoral también se puede comprometer. La psoriasis, entonces siempre mirar diferentes zonas. Los cánceres a esta edad son supremamente frecuentes, los adenocarcinomas, que es la enfermedad de Valle extramamaria, los cánceres escamosos, el melanoma, todos estos cánceres, también los linfomas, pueden acompañar a la paciente en esa edad. Entonces, recuerden, y si quieren, devuélvanse a la charla en la que hablamos de semiología, porque hay que aprender a describir lo que vemos, y describiendo lo que vemos seguramente vamos a llegar a un diagnóstico probable. Bueno, en lo que yo les decía, muchos médicos no estamos capacitados para abordar ese síndrome. La ANAM saca como estas guías, se puede decir, para hablar de cómo manejar el síndrome genitourinario. Entonces es muy importante hacer un cambio de los hábitos higiénicos, mantener unos hábitos higiénicos saludables. La fisioterapia y la sexología son importantes y van de entrada. Toda mujer que tenga dispareunia, que tenga cartera de tener relaciones sexuales, pues si ella desea volver a tener una vida sexual no forzada, idealmente debe ir a fisioterapia y debe ir a sexología. Los hidratantes y lubricantes son la primera línea, y eso tiene muchísimos estudios. Básicamente lo que buscamos es la preservación de la barrera física, de la barrera química, que tiene que ver con el pH de la vagina y de la vulva. Recordar que el pH es necesario para la, digamos, formación de nuevas células, ¿cierto? En ese proceso de queratopoiesis, es importante el pH de la piel y el pH de la vagina, el microbioma, que debe ser respetado, y la respuesta inmunológica, y las cremas o hidratantes o lubricantes deben hacer un balance entre esas cuatro funciones, entre esas cuatro importantes funciones. No solamente es hidratar, es mantener el pH, mantener el microbioma y mantener una defensa o un sistema inmunológico adecuado. Tenemos una vagina que tiene una osmolaridad que está entre 260 a 290 miliosmoles por kilo. La Organización Mundial de la Salud dice que los lubricantes deben estar muy cercanos a esto, alrededor de 1.200 miliosmoles por kilo. Miren todos los lubricantes e hidratantes que se salen de ese parámetro, y si son muy hipertónicos van a deshidratar la célula, y si son muy hipotónicos van a hinchar la célula, y entonces en ambos casos va a generar molestia. Así que es importante tener el pH presente. Lo otro es, estos medicamentos, bueno, son cosméticos, realmente son cosméticos. Si ustedes me lo dicen, son cosméticos. Pero resulta que qué interacción tienen estos cosméticos con la microbiota. No solamente hay que mirar
que estos cosméticos no tengan crecimiento in vitro, sino también hay que mirar que estos componentes, como los conservantes que contienen, no alteren la microbiota. Los emolientes, los perfumes que contienen, los espesantes que contienen, el pH que contienen. Siempre es muy importante tener un aliado. Miren, a uno todo el tiempo le están presentando cosas nuevas y esto es lo nuevo y tiene prebióticos y tiene ácido hialurónico. Hay que ser muy juiciosos con lo que uno elige y tener su favorito y no cambiar su favorito. Mi favorito es Hidravé, que es de Laboratorios Galvan. Es un cosmético que no tiene preservantes, que no tiene perfumes, que su pH es un pH cercano al 5, que no solamente el tema de su pH, sino su osmolaridad es muy buena. Entonces es un buen hidratante, es un buen hidratante. No dura 1000 años en un estante de Bella Piel o estas tiendas de belleza, sino que es algo mucho menos, digamos, con menos, no tiene preservantes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la vulva y el resto de la piel? Miren cómo entre la pre y la posmenopausia no hay una variación importante en la pérdida de la barrera de agua, ¿cierto? En la pérdida transepidérmica de agua entre la pre y la posmenopausia no hay diferencia, es decir, mujeres jóvenes y mujeres mayores pierden agua igual, pero es muy diferente la piel del antebrazo que la piel de la vulva. La piel del antebrazo es muy diferente a la piel de la vulva en los grados de hidratación, miren aquí, en los grados de pérdida transepidérmica de agua, mírenlo acá, en el coeficiente de fricción, miren por ejemplo el coeficiente de fricción de la piel del antebrazo frente a la piel de la vulva. En la penetración de medicamentos, la piel de la vulva, digamos por estar adelgazada durante la menopausia, sí tiene mucha más penetración de medicamentos, por lo tanto hay que tener mucho cuidado sobre todo con lo que contenga perfumes que sea potencialmente tóxico. Eso es necesario tenerlo presente. Hay una característica en la mujer mayor y es que las mujeres mayores empezamos a perder movilidad. Se nos empieza a salir un poquito la pancita, algunas ya están con la pancita bien grande, no se alcanzan a ver, no se alcanzan a tocar, ya las rodillas no alcanzan a subir tanto, algunas por la artritis podríamos tener alguna deformidad en las manos. Además de eso tenemos obviamente unos cambios en la esfera mental y empezamos a tener algunas enfermedades como el Alzheimer y todo eso dificulta la adherencia a la aplicación, la adherencia y la facilidad de la aplicación de este tipo de sustancias como cremas o como estrógenos. La segunda línea, y yo no pienso que la primera excluya a la segunda o la segunda excluya a la primera, es decir, que yo pienso que una mujer que no responde a la sola hidratante tiene que ser lo mismo, entonces cambien los hábitos higiénicos. Sexología, que no lo escribí, pero lo digo durísimo, sexología y fisioterapia, estrógenos y no tiene por qué no tener hidratantes y lubricantes. No tiene por qué. El hidratante es una sustancia que uno se aplica diariamente y que ayuda inmensamente para el mantenimiento de la hidratación y para el control de la pérdida transepidérmica de agua. Entonces, yo sí pienso que es necesario, miren en este estudio Cochrane con 6.235 mujeres, cómo efectivamente los estrógenos actuaron de manera positiva en la reducción de los síntomas frente al placebo. ¿Por qué eso? Pues porque mantiene el flujo sanguíneo, porque mantiene la microbiota, porque previene infecciones. Obviamente no es lo mismo el estrógeno tomado que el estrógeno tópico. El estrógeno tópico tiene muchísimas ventajas, no tiene metabolismo hepático, la absorción es muy baja, no hay que agregar progestinas, da una mejoría subjetiva tanto de los síntomas urinarios como genitales frente al estrógeno solo que incluso puede incrementar o empeorar, digamos, los síntomas a nivel urinario.
que si estriol o estrógenos conjugados. Lo importante aquí es esto, recordar que es el 2 por 2. Entonces, ¿qué es eso del 2 por 2? El 2 por 2 es todos los días por 2 semanas y luego 2 veces a la semana. 2 por 2. Todos los días por 2 semanas y luego 2 veces a la semana. Y así formulamos los estrógenos. Si habrá diferencia, nuevamente volvemos a este estudio del doctor de la OSI, el doctor Spitia, que dice que la satisfacción tanto en los estrógenos conjugados como el estriol es similar. La única diferencia es que el estrógeno conjugado al parecer se demora un poco más en actuar y de pronto los efectos secundarios son un poco mayores. Si uno le inicia estrógenos a una señora debe advertirle que va a incrementar la secreción vaginal. Pues tuve una paciente que terminó en el infectólogo porque se ponía los estrógenos, incrementaba la secreción, le hacían un fresco, decía que era Garnerella, muchos antibióticos. No, pues básicamente estamos intentando que tenga ese incremento en la secreción y también puede haber algo de prurito. No es lo mismo dar cremas que dar tabletas. Con las cremas la reducción es mucho más rápida y sostenida en el tiempo frente a las tabletas vaginales. Entonces, miren cómo las cremas tienen una reducción más importante de los síntomas, pero hay que advertirle a la señora que la reducción no va a ser tan alta, sino hasta el tercer mes. Es decir, aplíquese las cremas porque no va a tener mejoría hasta después de los 90 días. O va a tener una mejoría, pero más pequeña hasta los 90 días. Hay mucho abandono de la terapia estrogénica vaginal porque les da miedo, porque no les mejora los síntomas rápidos, porque tiene un costo que es relativamente alto. Así que mejor, si hay estrógenos conjugados y no hay para más y está en el post, pues formulemos. Yo utilizo la energía, utilizo la radiofrecuencia fraccionada, que ustedes básicamente lo que ven acá son unos puntos de ablación y quemadura térmica separados uno de otro y con tejido sano alrededor. Lo hacemos intravaginal y lo hacemos en la vulva. ¿Para qué hacemos eso? Primero, ¿cómo lo hacemos? Entonces, básicamente lo que yo hago es, a ver si está, anda, pongo el espéculo dentro de la vagina y voy con el electrodo que marcha todo el tiempo estoy viendo y me vengo de adentro hacia afuera, pared anterior, pared no corrió, sí. Ahí están corriendo los dos. Entonces, esto muy rápido y tengo muy buena experiencia con él. Me parece que es una muy buena opción. ¿Qué buscamos? Una ablación y una quemadura del epitelio, ¿sí? Y no solamente del epitelio, sino de liberar sustancias proinflamatorias que van a activar a los fibroblastos para producir colágeno, sino para producir ácido hialurónico, que finalmente lo que va a hacer es retener, es que mejoramos el grosor del epitelio y favorecemos el aumento de la, digamos, de la producción de esa es la idea. Miren cómo en una foto histológica tenemos una ablación del epitelio y una zona de quemadura alrededor con tejido sano, ¿sí? Con tejido sano, lo que permite que se forme un proceso de cicatrización y al formarse ese proceso de cicatrización, entonces se genera colágeno y ácido hialurónico nuevo. Y estos post primera sesión, aquí tenemos una vulva con muchísima atrofia, una palidez muy marcada, con zonas de erosión y un introito muy, muy cerrado frente al control del primer mes en el que realmente vemos un cambio importante de la sintomatología. Y la paciente nos los dice, uy, mejoré muchísimo, ya no me levanto tanto a orinar en la noche, ya no se me escapa tanto la orina y es algo que las pacientes hablan. Yo utilizo el modo FRAX, 45 vatios, normalmente en medio, en medium. Cada vez hay más artículos del efecto de la radiofrecuencia en la piel. Hay digamos, un electrodo para vagina, que fue el que nosotros ya vimos, y hay un electrodo para piel, que es el que utilizamos en la vulva, y hay muchísimos estudios, la mayoría hechos en Brasil, porque este equipo es brasilero, por Marcia Camilos y Celso Borrelli, la mayoría. Miren cómo, por ejemplo, en este estudio básicamente evaluaron varias dimensiones con diferentes escalas, y definitivamente ellos, las mujeres referían
una mejoría en el disconfort de la penetración. Miren que es muy importante con una P significativa. La sequedad vaginal había mejorado mucho. Ya no necesitaban tantos lubricantes, que eso es algo muy bueno porque ya vimos la importancia del lubricante en términos de que tienen reservantes que matan la microbiota, de la osmolaridad, que puede causar estragos a nivel vaginal. Entonces, hay una mejoría importante en la lubricación y en la satisfacción y obviamente en el dolor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después de 3 sesiones, la mayoría se sentía muy satisfecha o satisfecha. ¿Qué pasa con la vagina en términos de microbiota? Miren cómo aquí tenemos un fresco que prácticamente no tiene lactobacilos frente a un fresco que tiene mucho más flora lactobacilar. Y aquí tenemos unas células parabasales, mucha inflamación y un frotis más limpio. Miren aquí la flora 3 frente a la flora 1, los lactobacilos empiezan a crecer muchísimo, ¿cierto? Los lactobacilos van creciendo muchísimo y la flora cocoide se va reduciendo. Las células parabasales se van reduciendo y empiezan a aparecer células apicales, es decir, hay maduración de ese tejido vaginal. Este es un estudio hecho entre septiembre del 2019 y marzo del 2022. Compara láser de CO2, radiofrecuencia fraccionada y estrógenos tópicos a mujeres que estaban en la menopausia, que decían sentir síntomas de moderados a severos. Los fraccionaron en 3 brazos, láser, radiofrecuencia y estrógenos. Les aplicaron una escala visual análoga mirando cómo se sentían. Y resulta que las mujeres dijeron, las mujeres de láser, todas mejoraron. Láser, frax, estrógenos, todas mejoraron. Hubo más pérdida en las pacientes con láser, menos pérdidas en frax y estrógenos. Las pacientes con láser dicen que el 75% de ellas mejoraron de manera importante. Las pacientes con radiofrecuencia fraccionada mejoraron en el 93,8% y las pacientes con estrógenos tuvieron una mejoría del 63,6%. Es decir, que es muy importante tratar a nuestras pacientes. Yo los invito a que cada vez nos preocupemos más de tratar a las mujeres, de preguntarles cómo se encuentran y de invitarlas a no quedarse inquietas y no obligar y reconocer cuando una mujer definitivamente desea el cese de su vida sexual, que también es un derecho, y no solo un derecho, sino un privilegio. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.